Crecí en uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Tuve una niñez muy difícil en una relación de padres de abuso y en una soledad muy inmensa. Fue una niñez que viví en silencio toda mi vida, donde nunca pude expresar qué sentía, qué quería o qué necesitaba. Y eso me hizo ser muy penosa. Nunca pude expresar, nunca fui yo. Ahora ya de adulta es que puedo decir y ver quién soy. ¿Tú sientes que un hijo le debe algo a sus padres? Yo aprendí que los hijos no nos deben nada, ni nosotros le debemos nada a nuestros padres, porque somos hijos. ¿Cómo me quito esta mentalidad de pobreza? Educándonos, aprendiendo a organizar nuestras finanzas. ¿Cuáles serían estos errores financieros que nacen de heridas emocionales? Las creencias. Si mi padre fue pobre, yo tengo que ser pobre. Si en mi casa nunca tuvieron dinero, yo nunca voy a tener dinero. Y siguen los mismos patrones. Familia hermosa de Imparables Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy con Adriana. Es una gran empresaria, tiene una historia espectacular, una historia de mucha transformación, de mucho aprendizaje, la vamos a escuchar. Pero no solamente eso, es experta en planeación fiscal. Así que quédense este episodio porque van a aprender mucho y van a aprender incluso información valiosa que les puede ayudar a ahorrar y a generar mucho más dinero. Así que, Adriana hermosa, bienvenida a este episodio, que es tu episodio en Imparables Podcast. Muchas gracias, Spencer, por tenerme aquí y darme la oportunidad de poder dar mi historia y mi experiencia. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Adriana hermosa. Y platícanos un poco esa historia. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es la historia detrás de esta mujer empresaria que ayuda mucho a las empresas a ahorrar mucho dinero en taxes y a generar una estrategia de planeación fiscal importante? Bueno, yo nací en Colombia, Suramérica, obviamente. ¿Bogotá? En Medellín, Okay. Sí. Crecí allá mis primeros 12 años. Y vine aquí a la edad de 12, ya llevo más de 40 años en Estados Unidos. Entonces, piensan que me crié más acá que allá, pero no, en realidad mi corazón es de allá. Me encanta. Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste acá? O sea, ¿cuál fue ese background detrás de por qué tuviste que venir o por qué dijiste venir? Llegar a otro país con 12 años seguramente no fue tan fácil. En realidad no. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Tuve una niñez muy difícil en una relación de padres de abuso y en una soledad muy inmensa. Fue una niñez que viví en silencio toda mi vida, donde nunca pude expresar qué sentía, qué quería o qué necesitaba. Tuve padres, una madre presencia de cuerpo, pero ausente emocionalmente. Y un padre que fue un hombre de abusos en todos los sentidos de la palabra. Emocional, físico y verbal. Él nunca me aceptó como su hija, entonces yo crecí como la niña que nadie quiso. Y eso me hizo ser muy penosa, nunca pude expresar, nunca fui yo. Ahora ya de adulta es que puedo decir y ver quién soy, porque he tomado el tiempo de mirar atrás y empezar a buscar sanación para mí. Aprender a perdonar, que es algo muy difícil de coger conciencia para aprender. ¿Cómo perdonas a una persona que te hizo tanto daño, que además era alguien tan cercano a ti como tu papá? A una persona que te hace tanto daño, aprendes a coger conciencia y ver de dónde viene esa persona. Porque nadie te puede dar lo que no tuvo. Claro. Y cuando ya tienes esa conciencia y aprendes de su historia, aprendes a perdonar. No es fácil hacerlo, pero es posible. Porque eso te da sanación, aprendes a soltar, aprendes a sanar y aprendes a hablar, porque es un proceso. Y cuando tú perdonas,
la vida te cambia. ¿Fuiste otra después de perdonar a tu padre? Sí. ¿En qué momento lo perdonaste? ¿Qué tuvo que pasar en ti para que eligieras perdonar a tu papá después de todo lo que viviste? Uno vive en mucha depresión y sufrimiento toda la vida, hasta que llega un punto que tocas fondo. Y cuando ya tocas fondo, decides que tienes que hacer algo por ti, porque ya has visto que nadie lo ha hecho, que nadie ha estado ahí, que nadie ha estado por ti y que has luchado una y caes y vuelves y caes y llega un momento donde ya no puedes más y tienes que tomar una decisión por ti. Y eso fue lo que me pasó. Toqué fondo y tuve que decidir buscar ayuda. ¿A qué edad perdonaste a tu papá? O sea, ¿cuántos años pasó para que pudieras hacer eso? Honestamente, un par de años. Pero llevo muchos años buscando cómo perdonar. Porque la gente te dice, la familia te dice, tienes que perdonar. Y siempre mi pregunta fue, ¿cómo? Claro. ¿Cómo lo haces? Claro. Y nadie me daba la respuesta. Claro. Pero sí, empecé a buscar a Dios y a orar que me pusiera las personas que yo necesitaba en mi vida para aprender cómo hacer eso. Y poco a poco fue llegando cada persona que Dios me fue poniendo en el camino. Y siempre oraba más y más y más, hasta que aprendí cómo hacerlo. Un proceso de muchas lágrimas, de mucho dolor, porque cuando aceptas tu responsabilidad de que todo lo que te han hecho, solo tú eres responsable de decir, yo dejé que me hicieran esto. Y cuando ya reconoces que te corresponde a ti sanarte por ti mismo, entonces sueltas. Es importante, ¿no? Y creo que mencionas dos puntos que para mí son claves, que son difíciles de entender. Primero es, hacerme responsable no significa me echo la culpa. Exacto. Significa hoy la responsabilidad vive en el presente, la culpa vive en el pasado. Entonces, elijo vivir en el presente. No significa que yo me estoy echando la culpa de lo que pasó, pero tomo responsabilidad hoy en el presente del significado que le voy a dar. Exacto. Y eso es muy difícil de entender, sobre todo en el tema del abuso, por ejemplo, que es algo lamentablemente muy frecuente. O sea, en América Latina es mucho más común de lo que imaginamos. Porque si alguien está escuchando este podcast, lamentablemente conoces mínimo a una o más personas que han sufrido esto. Tal vez sepas, tal vez no sepas, porque no es algo que se habla abiertamente, pero lamentablemente en todas las familias hay personas que han vivido este tipo de situaciones. Y el tema de la culpa es difícil. Es difícil decir, ok, me hago responsable, y eso no significa que me echo la culpa, sino hoy elijo darle un significado distinto porque me conviene, porque estoy abogándole a mi paz, estoy abogándole a mi bienestar mental y emocional, y es algo que me conviene. Y lo mencionaste de una forma increíble. Entonces, yo creo que vivir, ¿no? De alguna forma, o sea, perdonar primero es, me hago responsable. Y es difícil, ¿no? Requiere conciencia. ¿Qué otro? O sea, justo mencionas el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo perdono? ¿Cómo me libero de esto? Bueno, mencionas punto número uno, hazte responsable, no desde un sentido en el que ahora te echas la culpa, ¿no? No es un tema de hacerme víctima, pero ¿cómo sigue este proceso? Ok, uno, me hago responsable. Luego, ¿qué tengo que hacer para así liberarme de esta culpa y perdonar al fin? Tienes que aprender a mirar ese niño interno y sanarlo, aprender a quererte tú, aprender a priorizarte tú, a valorarte tú, porque vives toda la vida cargando esa maletita llena de piedritas, de todo lo que sientes, y tienes que ir sacando poco a poco. Y a veces necesitas terapia, a veces necesitas un coach de vida que se especialice en la niñez. Y cuando regresas a tu niñez y tú te puedes mirar en un espejo y quererte a ti mismo, es una transformación completamente que te deja sin palabras muchas veces. Porque yo personalmente no me podía ni mirar al espejo.
Era difícil para mí mirarme en un espejo, porque no sabía quién era yo. Y eso toma coraje, toma fuerza. Y a veces te derrotas, lloras, te encierras, no quieres saber de nadie, porque tienes que procesar y sanar para poder sanar. Si no, no sanas. Porque no entendemos por qué un padre nos hace lo que nos hace. Y ir a ese pasado y mirar también de dónde vienen tus padres y qué vivieron, eso te ayuda a saber que de pronto ellos no tuvieron las herramientas para darte lo que tú necesitabas, pero tú te las puedes dar a ti mismo. Me encanta. Entonces, fíjate, lo que dices es bien importante. Uno, me hago responsable. Dos, sano a mi niño interior, ¿no? O sea, le doy amor incondicional, no busco juzgarlo, sino lo sano. Y tres, es el acto de la empatía, que es un acto de amor incondicional, ¿no? Practico un profundo nivel de empatía con mis padres. Significa no los juzgo y entiendo que lo que hicieron no es porque me querían dañar a mí, pero tal vez no supieron hacerlo mejor, no supieron hacerlo diferente. Yo creo que eso de alguna forma me ayuda a enjuagar el corazón un poquito y mejorar. La verdad se me hace algo espectacular. Gracias por eso. Y tu libro trata un poquito acerca de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu libro, hermano? Crecí sin permiso. Crecí sin permiso. Y platícanos un poco, este libro, ¿de dónde nace? ¿Cómo lo escribes? ¿Por qué? ¿De dónde lo escribes? ¿Desde qué lugar eliges tú publicar este libro? Escribí el libro basado en mi niñez, en lo que yo sentí, viví y como yo personalmente vi las cosas desde mi punto de vista. Entonces, trato de, en el libro, expresar mi proceso de mi niñez y qué fui haciendo durante los años para salir y quererme y ir saliendo adelante, porque la vida no es fácil. Y uno a veces logra todo y lo pierde todo. Y tiene que volver a empezar desde cero. Y a mí me ha tocado muchas veces empezar desde cero. Entonces, el libro no es la solución, pero es para que aprendas a ver las cosas con conciencia. Tomar conciencia, ¿no? Es el primer paso de la transformación y es algo tan importante que muchas veces no hacemos, ¿no? Y simplemente de lo cual no somos conscientes. Hay un tema que me gustaría tocar, que creo que es relevante ahorita lo que estamos hablando, es el tema de las heridas. Porque muchas veces las heridas que no se trabajan se normalizan. Y estas heridas muchas veces se normalizan cuando no tenemos a alguien que nos protege. ¿Cuáles son estas heridas que llegan a normalizarse en la vida de un adulto cuando no se trabajan de forma consciente? Muchas de las heridas que se normalizan es ser víctima. Okay. Claro. Quieres y no lo haces a conciencia. Vives siempre pensando que la gente te debe algo. Hablas y la gente te mira como una víctima todo el tiempo, a pesar de que tú no quieres que te miren así, pero te ven así. Y tú piensas que te mereces eso. El querer, el pensar que tú no mereces mejor. Es algo que parece que buscas una identidad en ese dolor, cargando ese bultito toda la vida. Como que el bulto te define, ¿no? Como que la herida te define, es parte de ti y tal vez no la quieres soltar porque no quieres perder esa identidad, ¿no? Exacto. Es difícil perder la identidad cuando no tienes conciencia. Totalmente. Porque no sabes cómo. Claro, por supuesto. Digo, y lamentablemente, o sea, la mayoría de las personas viven así. O sea, todos fuimos de alguna forma heridos en la infancia por algo. Y es muy fácil que cargar esa herida y después que esa herida nos cargue y nos vaya definiendo y vaya de alguna forma, pues, determinando nuestro alcance como seres humanos cuando realmente tenemos un potencial tan fuerte, ¿no? Mencionaste ahorita algo acerca de verle, ¿no? De verle algo a las personas. Por ejemplo, ¿tú sientes que un hijo le debe algo a sus padres o hay como una especie de deuda que carga?
Yo aprendí que los hijos no nos deben nada, ni nosotros le debemos nada a nuestros padres, porque somos hijos. Nadie nos tiene que querer, ni nosotros tenemos que querer a nadie. Y es algo muy duro de procesar. Saber que tienes hijos o tienes padres, y a veces los padres esperan o exigen que tú los mantengas, que tú los cuides, que tú... Qué fuerte, claro. Sí. Entonces, un niño no tendría, o sea, un hijo tendría o no que cargar con el futuro de sus padres. No. Y qué fuerte, porque culturalmente, o sea, yo creo que existe esto de qué mal hijo eres Sí. si no cargas o si no te encargas de tus padres. Uh-huh. Y te hacen sentir culpables. Correcto. Y tú te sientes con la obligación. Lo conozco en muchas amistades. Yo personalmente no, porque nunca tuve una relación con mis padres. Entonces, no tuve esa obligación, pero en mi familia sí existe ese concepto. Y yo tengo hijos y a mis hijos no espero que me mantengan, ni que me cuiden, ni que hagan nada por mí. Eso es increíble, sobre todo cuando creas esa conciencia en donde dices, bueno, a ver, yo si no tengo que cargar con, entonces nadie me tendría que cargar a mí. Uh-huh. Y esa es la perspectiva responsable de asumir entonces ese camino, ¿no?, de independencia. Uh-huh. Sí. Es algo bastante importante, me encanta. Creo que es culturalmente, creo que muchas veces se nos hace creer lo opuesto, ¿no? Uh-huh. De que tienes la obligación de cargar con. Correcto. Es nuestra obligación como individual organizar nuestras finanzas para poder tener esa libertad cuando ya es hora de jubilarnos o cuando ya nuestros hijos se van y hacen sus vidas, para que ellos puedan tener esa libertad y hacer sus familias. Me encanta. Estás tocando un punto importante, el tema del dinero, el tema de las finanzas. Y quiero hacer un poquito ese puente porque tú también eres experto en ese tema, ¿me explico? Correcto. A ver, primero, ¿por qué para algunas personas el tema del dinero es complicado? O sea, el tema del dinero en el día a día, y entendemos que todos todos tenemos contacto con el dinero, queramos o no, es parte de nuestras vidas, pero para muchas personas es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema adverso, es un tema que incluso está relacionado con cosas negativas. ¿Por qué es así? Bueno, ese tema viene de nuevo tocando en la forma en que nos criaron, lo que nos enseñaron, como lo que pensamos sobre el dinero. Tenemos mentes pobres, entonces no sabemos manejar el dinero, no sabemos organizarnos, no sabemos. En este país, el latino no aprende de créditos, no sabe qué es un crédito, no sabe qué es, cómo se maneja una tarjeta, no sabe muchas veces qué es tener una cuenta bancaria. Entonces, si no nos educamos, no podemos aprender y tenemos que cambiar la mentalidad de pobre, porque a veces nos enfocamos en el sueño americano, que es tener la casa, el carro y el trabajo. Y a veces eso no es el sueño americano. ¿Cómo me quito esta mentalidad de pobreza? Educándonos, aprendiendo a organizar nuestras finanzas, planeando cómo manejar nuestro dinero, con la comunicación entre pareja o a sí mismo, porque si somos solos, tenemos que aprender a manejar nuestro dinero solos. Y si es en pareja, pues imagínate, es a veces mucho más complicado. Claro. Porque existen tantas formas de comunicación o lo que cada quien piensa de lo que el dinero significa para cada uno. Ya son dos cerebros que pueden pensar completamente diferentes. Oye, y hablábamos de las heridas de la infancia. ¿Sientes tú que no curar estas heridas del pasado o de la infancia me puede llevar al fracaso financiero? ¿Hay una relación? Definitivamente. Yo he aprendido que cuando no sanamos nuestra infancia y perdonar las heridas que nos causan nuestros padres, nos llevan al fracaso o el dinero no nos alcanza. Si llega, se va, y no logras tener una libertad financiera
porque todo se relaciona. Los padres y la sanación. No tienes que tener una relación con tus padres, pero tienes que sanar y perdonar para que tu vida cambie y puedas ser libre. Totalmente. ¿Cuáles serían estos errores financieros que nacen de heridas emocionales? Los errores que nacen de las heridas son las creencias. Si mi padre fue pobre, yo tengo que ser pobre. Si en mi casa nunca tuvieron dinero, yo nunca voy a tener dinero. Y siguen los mismos patrones. También puede ser el no creer en que necesitas educarte para poder edificar financieramente. Totalmente. Y lo contrario también es algo que yo he visto. Por ejemplo, veo que muchos empresarios exitosos, emprendedores o incluso multimillonarios, vienen de familias inestables, que no tenían dinero y que batallaban mucho financieramente. ¿Por qué se da eso? Porque tienen esa mente de pobreza y nunca la cambian. Eso va mucho en el subconsciente de uno. Y a veces cuando no nos reprogramamos o reeducamos nuestra mente, no podemos. Vivimos siempre los mismos patrones. ¿Cómo se sana esa relación con el dinero cuando vengo de una familia que no tuvo los millones, que no fue abundante, que no tuvo las oportunidades, pero yo sí quiero romper con ese patrón y romper con ese ciclo? ¿Cómo lo logro sanar? Todo es reeducando la mente. Si tienes un pasado donde no has perdonado a tus padres, tienes que perdonar, procesar y cambiar tus creencias hacia el dinero. Es lo único que te va a poder ayudar a que rompas todas esas cadenas que llevas cargando toda la vida y educándote financieramente. Me encanta. Buenísimo. Creo que es un proceso que muchas veces las personas no entienden. Y yo veo a mucha gente que quiere un cambio porque le urge, porque está desde la necesidad y no tiene la perspectiva, la paciencia o la decisión de abrazar el proceso que lo va a llevar a cambiar. Es un poquito esto como querer un cambio de un día al otro cuando realmente llevas años sin sembrar, ¿no? Es como, ya quiero que el árbol dé, pero no hay árbol. Lo tienes que sembrar primero y una vez que lo siembres, tienes que regarlo para que crezca, florezca y luego empieza a dar fruto. Y eso tal vez pues es un proceso, ¿sí me explico? Correcto. Y yo creo que ahí la conciencia y tú lo mencionas mucho, ¿no? Es el elemento más importante. ¿Cómo se transforma este dolor que tal vez podemos venir cargando por años o décadas desde la infancia en fortaleza? ¿Cómo puedo yo transformar el dolor en fortaleza consciente? La forma de transformar el dolor en fortaleza es aprendiendo a querernos a nosotros mismos y valorar lo que hacemos, darnos crédito por todo lo que pasamos. El dolor es algo normal que todos tenemos que vivir, pero eso es lo que nos da la fortaleza y la educación para poder crecer. Si no crecemos, no vamos a aprender nada. Las experiencias que vivimos en la vida las debemos de tomar como la educación en el camino al progreso. Claro, sí. No, me encanta. Porque si no fallamos, nunca vamos a aprender. Esas experiencias, esos dolores son los que nos dan la educación para poder tener fortaleza y salir adelante. Mencionas mucho acerca de la educación, sobre todo educación financiera, ¿no? Que es parte de lo que tú haces. Y te quiero preguntar, en el tema de educación, por ejemplo, muchas personas no entienden el concepto de la deuda, cosas tan sencillas. Por ejemplo, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿La deuda es buena o es mala? Si la sabes manejar, puede ser buena. Tienes que saber el propósito y qué plan tienes para poder tener la deuda. Pero si la aprendes a manejar, te puede generar un gran futuro. Pero es saber cómo manejarla. Totalmente de acuerdo. Y no todo el mundo tiene ese conocimiento. Me encanta. Tú que manejas estrategias fiscales, ¿cuál
para ti podría ser, o me encantaría, obviamente que eres experta en eso y tienes planeación fiscal, me das a las empresas a tener una super planeación fiscal. Me encantaría que nos compartieras parte de esa gran experiencia que tú tienes en el mundo de los taxes, en la parte de hacerlo de forma inteligente. ¿Qué tanto se puede ahorrar en taxes con una buena estrategia fiscal? Bueno, puedes ahorrar mucho. Hay muchas formas de ahorrar, pero puede ser muy diferente para diferentes compañías, para diferentes personas, porque puede ser un propietario solo de un negocio, puede ser una pareja o puede ser una compañía. Entonces depende de muchas cosas, todo eso, pero hay formas. Por ejemplo, la principal persona que nos estás viendo o escuchando ahorita, tal vez tiene un negocio o está arrancando su negocio, tal vez tiene una LLC en Estados Unidos y está arrancando su negocio, pero no tiene experiencia en taxes. Y de repente termina el año y hay que hacer la declaración y de repente tiene que pagar taxes y, oh sorpresa, se lleva la pequeña gran sorpresa que lo que tiene que pagar es importante, ¿me explico? Y está metido en un problema. A esa persona, ¿qué consejo le darías para que pague lo menos posible y pueda lograr tener una planeación fiscal inteligente? Bueno, una de las cosas más importantes es la organización financiera. Muchas personas esperan hasta fin de año para organizar todas sus finanzas y eso no le hace bien. Ese es el error más grande que una persona que tenga una compañía apenas empezando puede hacer. Debe de mes por mes organizar sus finanzas. O sea, en vez de esperar a hacer una declaración anual, sino todos los meses ir generando el plan fiscal, ¿no? Por así decirlo. Sí, tú planeas el plan fiscal mes por mes, haces tu contabilidad mes por mes. Claro, no año por año, que mucha gente... Exacto. A fin de año, cuando tu contabilidad esté toda organizada mes por mes, ya a fin de año tienes todos los numeritos claros. Claro. Sabes dónde puedes ahorrar, dónde puedes invertir para poder ahorrar en lo que vas a pagar de tus taxes. Me encanta. Entonces, lo más importante es eso, la organización. Mucha gente no organiza todo el año. Claro. Va con los recibitos al contador y hágame los impuestos. ¿Cómo le hago los impuestos si no tiene ningún ganancias y pérdidas, no tiene un reporte de balance, no sabe qué ganó, qué recibió? Y sin eso, no sabe para dónde va, cómo crece. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y aquí te tengo otra pregunta. Digamos, esta persona emprendedora que está comenzando, que tiene un año, tal vez algunos meses, un par de años, ¿qué consejo le darías para que cuando llegue, o sea, mes con mes, ok, ya ese es el punto uno, ¿no? Va a estar llevando su bookkeeping mes con mes y va a entender cuánto ingresa, cuánto gasta, pero ¿qué otra estrategia adicional puede hacer para reducir la carga fiscal de forma inteligente? El segundo consejo que le daría es que ahorre un porcentaje de lo que va ganando, que se vaya a una cuenta de ahorros con alto interés para que con eso pueda pagar sus impuestos a fin de año. ¿Qué porcentaje tendría que ahorrar una persona, un empresario, para que no se tenga que preocupar después de los taxes? El 25%. Ok, entonces todo lo que ingresa el 25% entra a la cuenta y así como entra, se va a otra cuenta congelado, como si no existiera. Exacto. Para con ese dinero al final pagar los taxes. Y si sobra, qué bueno. Exacto. Pero de alguna manera ya tendrá la parte de los taxes cubierta. Y eso creo que es un poquito este concepto de paga primero y juega después, ¿no? Que muchas veces las personas lo hacen al revés, ¿no? Primero juegan, o sea, disfrutan y cuando llega la obligación, en este caso de pagar, ahora están metidos en algún grave problema y ya no saben dónde sacar el dinero, ¿no? Exacto. ¿Qué otro consejo podrías darle a este pequeño empresario o emprendedor? Y me encanta esto que nos estás compartiendo. Uno, claridad financiera, conoce tus números, lleva el bookkeeping todos los meses para que tengas un balance de resultados. Me explico, un profit and loss, un P&L, un balance sheet. Exacto. Y con eso vas viendo, obviamente, y leyendo tu negocio, no una vez al año, pero todos los meses. Sí. Es súper sano. Yo creo que sí, creo que es algo muy inteligente y creo que es súper poderoso. Punto 2, del 25% de tu income, sepáralo
para que tengas la parte de los taxes cubierta y estás siendo una persona proactiva y no reactiva. ¿Hay alguna otra estrategia que tú recomiendas? Una buena práctica que tú recomiendas para que el tema de los taxes no sea un dolor, sino sea simplemente algo que ya está planificado? Sí. Otro consejo que yo le puedo dar, un tercer consejo, es que saque un IRA, que es una cuenta para su retiro, y cada persona tiene más o menos $7,000. Este año son $7,600 que puede poner en esa cuenta de ahorros de retiro, y eso va a ayudarle a ahorrar en lo que declara en sus impuestos a fin de año. Va a ahorrar ese dinero libre de taxes y va a tener ya un plan de retiro listo cada año, donde... Tener una cuenta de IRA básicamente es un ahorro que es completamente tax free, que tú pones ahorita y más adelante se te da, es un ahorro que te va a dar un cierto interés, digo, no muy grande, pero va a estar ahorrado el dinero. Ese dinero es 100% tax free y ese es un dinero que te va a ayudar para tu vejez, ¿no? Te ayuda a reducir tus ingresos, que quiere decir que vas a pagar... Correcto. Todos los años cambia. Sí. Entonces no pueden quedarse con ese número en la cabeza, sí, porque todos los años va siendo un poco diferente. Va siendo diferente. A veces sube, a veces baja. Para tener ese IRA, ¿basta con tener un Social Security Number o qué hay que tener? Sí, necesitas un número social. Y ya. ¿Una dirección también o solamente...? Sí, debes de tener una dirección porque va todo con tus cuentas, sí. Pero con el social es más que suficiente. Sí. Ok. Me encantaría que me compartieras, no sé si hay 3, 4 hábitos que son los que están quebrando a muchas personas y tal vez no se están dando cuenta. Uno de los hábitos que las personas tienen es de usar su cuenta de negocios como si fuera su cuenta personal. Y eso es súper peligroso. Eso te quiebra, arriesgas tu compañía, porque no es tu cuenta personal. Esos deben de ser completamente separados. Totalmente. Otro hábito es no saber tus números, no conocer qué entra y qué sale. No saber en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar. Porque estamos hablando de una compañía, no de tu vida personal. Son dos cosas diferentes. Totalmente. Entonces tienes que aprender. Educarte cuando tienes una empresa es muy importante y no lo hacemos. Cuando abres una empresa necesitas saber qué clase de empresa has abierto, cómo fiscalmente te van a cobrar tus taxes, tienes que tener un libro corporativo y tienes que hacer tus minutas todos los años. O sea, hay muchos procesos. ¿Qué es lo que el servicio de interno requiere para la empresa que tú tienes? Para que puedas seguir esas reglas y esas leyes que te exige. Tienes muchos beneficios, pero también tienes mucha responsabilidad. Y aprender la responsabilidad, lo que te corresponde, es muy importante. Y necesitamos que nuestra gente latina, que da tanto a este país, se eduque en esos aspectos. Sí, muy importante, familia. Si eres hispano viviendo en Estados Unidos, tienes que aprender este tema, porque normalmente por ignorar ese tema nos metemos en muchos problemas. Sí. Y eso hace que también estemos en un punto donde es difícil crecer. Es difícil crecer y es difícil aprovechar el sistema a nuestro favor, porque si eres un empresario y no tienes en orden tus números y tus finanzas, tampoco vas a ser sujeto a crédito y entonces tampoco vas a poder beneficiarte de todas las maravillas del sistema capitalista o de todo lo que el sistema capitalista tiene que ofrecer. Correcto. Y esas puertas se abren a los jugadores que juegan y hacen las cosas bien y en orden. Y me encanta porque de verdad tú eres muy buena, eres experta para ayudar a las empresas a tener esa estabilidad, esa claridad y ese orden. También eres autora. ¿Cómo se llama tu libro otra vez? Crecí sin permiso. Crecí sin permiso. Pero me encanta porque manejas estas dos partes, la parte humana y la parte empresarial, que obviamente todos somos seres humanos. Tenemos la parte interna y también la parte pues de estructura, ¿no? Que son bien importantes. ¿Cómo son tus redes sociales?
para que todo el mundo te pueda seguir. Tengo mis redes sociales como 3DK Multiservices. ¿Cómo se escribe? 3, el número 3, Ajá. la D de Daniel, Ajá. la K